Ya en esta computadora. Ahí está, perfecto. Ya, entonces teníamos que sacar el retorno libre de riesgo, los retornos ofrecidos por el Banco Central, ya, por lo tanto, vamos a ocupar la LMC, y la LMC encontramos RF acá, o lo encontramos en esta parte de acá, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, nos falta más de un dato para poder completar esta fórmula de la LMC y poder simplemente despejar RF, ¿ya? Pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que esta parte de acá es la pendiente de la LMC, ¿ya? Pendiente. ¿Y cuál es un sinónimo de esta parte de acá, de esta pendiente? ¿Cómo se le dice? Ratio de Char. Sí, ya, un punto premio. Este es conocido como un ratio de Char. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es sacar primero la pendiente de la otra forma que nosotros conocemos, usando la ecuación de la recta. Entonces, sabemos que para sacar una pendiente en cualquier ecuación, nosotros hacemos I2 menos I1, X2 menos X1, que es sinónimo de hacer el retorno esperado de una acción menos la otra, partido en la desviación estándar de la segunda acción menos la primera. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí vamos a decir que AFP Ultrum es nuestra acción 2 y esta es nuestra acción 1. Entonces tenemos todos los datos para calcular esa pendiente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? Sería 10,8% menos 7,08% y todo dividido en 0,0248 menos 0,00992. Y eso nos daría una pendiente de 2,5. ¿Ya? Entonces ya sabemos que el ratio de Char es igual a 2,5. Entonces vamos a empezar a reemplazar en la LMC. Entonces, como dijimos, LMC es el retorno esperado igual a RF más la desviación estándar del activo, y ahora sabemos que el ratio de Char es 2,5. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a tener solamente una incógnita que es RF. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar en la FP Ultrum, ¿ya? Porque tenemos todos los datos. Entonces sería 10,8%, y esto es igual a RF, nuestra incógnita, más 0,0248 por 2,5. Entonces despejamos RF y nos da un 4,6%. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda de las fórmulas? ¿Cómo se ocupan? ¿Qué significan? ¿No? ¿Por qué usaste Tabita? ¿Cómo? ¿Por qué usaste Tabita? Ah, porque quise. Podría haber ocupado Vultrum, o sea, no, en este caso ocupé Vultrum. ¿Ya? Pero Ah, podría bueno. haber ocupado Tabitha y da lo mismo, no debería haber dado exactamente lo mismo. ¿Ya? Ya. Entonces, acá ya contestamos la primera pregunta. Ya, entonces al final cuando ustedes les digan cuáles son los retornos ofrecidos por un banco central de cualquier país, a ustedes les van a estar preguntando por cuál es el RF, ya, o cuando les digan como cuál es los retornos de un bono soberano de India, ya, ustedes ya saben que como India es un país o Estados Unidos, lo que sea, le están preguntando por bonos soberanos, por lo tanto por RF. Ya son como distintas fórmulas, o sea, formas en las cuales se las podrían preguntar. Ya, para aprovechar de adelantar pega, también vamos a sacar RM, que está presente en la fórmula de la LMC, vamos a sacar RM y también vamos a sacar, no, mentira, esa la vamos a sacar después. No, después vamos a tener que sacar los retornos del mercado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar cualquiera de estos dos, en este caso yo voy a tomar Vultrum, y simplemente vamos a despejar. ¿Ya? Entonces acá, esos 50% que nos están diciendo
son los porcentajes que se están invirtiendo en bonos y el porcentaje que se están invirtiendo en este ETF que se llama IGNOW. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos estos porcentajes, ¿qué podemos plantear? Podemos plantear... El beta del portafolio, ¿no? Claro, se podría hacer con el beta, ya tú puedes sacar también el beta de ese portafolio, pero tendrías que saber los betas. Ah, bueno, sí, mentira, se podría hacer eso. Ya, pero más rápido podemos también Con el saber retorno cuál es del el 20%. retorno de ese portafolio, que nosotros ya lo tenemos. Entonces, bastaría despejar y estaría listo. Entonces, el retorno de cualquier portafolio va a ser igual al porcentaje que yo tengo invertido en RF por RF más el porcentaje que tengo invertido en el mercado por RM, ¿ya? Este es el caso de un activo que solamente está invirtiendo en bonos libres de riesgo y en el mercado, ¿ya? Pero si el portafolio estuviese invirtiendo en además otros activos, tendría que agregarlo en esta fórmula, ¿ya? Pero nosotros vamos a reemplazar en Bulltrum. Y perfectamente se podría hacer en Tabitat, ¿ya? Pero yo elegí este. Entonces sería el retorno esperado, que ya lo tenemos, que es un 10,8%, y tiene invertido un 50% en bonos libres de riesgo. La rentabilidad libre de riesgo ya la sacamos, es 4,6%, y invertido en el mercado tiene un 50%, y el retorno del mercado no lo sabemos. Entonces, ahí simplemente podemos despejar porque tenemos solamente una incógnita, que sería RM, y nos da un 17%. Ay. ¿Ya? Bueno, entonces, como les dije, esto no nos estaban preguntando en el enunciado, pero nos va a servir para todo lo que viene. Ya, entonces, Cote, dime. pregunta, ¿por qué usaste esa fórmula y no usaste solo la pendiente y reemplazando la pendiente de Char para sacar RM? Porque nos faltaría este dato de acá. ¿Cachai? Ah, ya, Y perfecto. eso todavía no lo hemos sacado. ¿Ya? No. Entonces, vamos a ver qué nos preguntan en la B. ¿Qué fondos están caros y cuáles baratos de acuerdo a las expectativas actuales de retornos para el próximo año y los parámetros de KPM? ¿Ya? Entonces, ¿qué me podría decir cómo se hace eso? ¿Cómo yo sé si un activo está barato o está caro? Si es que se cumple la LMB o no, o la LMC también. Ya, ¿la LMB o la LMC? La LMB. La Porque LMB. es un activo específico. Ya, claro, la LMB, exacto, un punto premio. Porque yo tengo que ver cuánto es lo que yo creo que debería rentar ese activo según KPM. Y KPM es la LMB, ¿ya? Entonces, primero, calculamos cuánto debería ser ese retorno de equilibrio y lo vamos a comparar con realmente el retorno que está obteniendo, que nos están dando acá los datos, ¿ya? Entonces, vamos acá. Entonces, aquí les voy a escribir qué vamos a hacer. Vamos a comparar el retorno de equilibrio, ¿ya? Que este retorno de equilibrio lo vamos a hacer según KPM, ¿ya? Y el retorno, y lo vamos a comparar con el retorno que tiene actualmente el fondo. El fondo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice KPM? KPM nos dice que el retorno esperado viene dado por RF más un beta por RM menos RF. ¿Ya? Entonces, ¿qué dato nos estaría faltando acá? Nos estaría faltando el beta de cada fondo, ¿ya? Porque si ustedes se fijan y nos vamos a ver el enunciado, nos están dando la correlación, el riesgo total, los rendimientos, rentabilidad y valor actual del fondo. Ya no nos están dando el beta. ¿Ya? Pero ¿qué podríamos hacer nosotros? Calcular el riesgo por la fórmula. Exacto. Correlación, desviación estándar, partido la desviación del mercado. Exacto. Entonces, ese primer paso va a ser
calcular el beta. ¿Ya? Entonces, la fórmula que tenemos del beta es la correlación del activo con el mercado por la desviación estándar del activo partido en la desviación estándar del mercado. ¿Ya? Entonces, ahora de nuevo nos surgió una pregunta. ¿Por qué no tenemos este dato de acá? Entonces, tendríamos que calcularlo. Pero ya tenemos casi todos los datos, y como dijo la Sofi, podríamos haberlo calculado antes con la pendiente, con el ratio de Sharp, ¿ya? Entonces, vamos a calcular esto con la LMC, de nuevo. Entonces, específicamente, con el ratio de Sharp, que nosotros ya sabíamos que era un 2,5. Ratio de Sharp tenemos que es 2,5. Sí, 2,5. ¿Ya? Y sabemos que ese 2,5 es igual a RM menos RF partido en la desviación estándar del mercado. Por lo tanto, 2,5 es igual a RM, que es un 17%, RF, un 4,6%, y nuestra incógnita sería la desviación estándar del mercado. Y eso nos vendría dando, si alguien me puede confirmar, 4,96%. Sí, 4,96. Ya, perfecto, gracias. 4,96%. Entonces ahora sí tenemos todos los datos para calcular. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos 5 fondos, A, B, C, D y E. Entonces, para cada uno, cada multifondo va a tener su beta propio. Entonces, vamos a ir con eso. Vamos a tener beta de A, del fondo B, C, D y E. ¿Ya? Entonces, el beta del multifondo A tendría siendo 0,9, que es la correlación que tiene con el ETF, ¿ya? Este ETF sigue los movimientos del IPSA, y el IPSA es un portafolio que se asimila al mercado, por lo tanto, ese sería. Después necesitamos la desviación estándar del activo. Entonces, ¿qué datos ocupamos de la tabla? El riesgo, pero le ponemos raíz. El riesgo exacto, el riesgo total vendría siendo la varianza. Piensa. Claro, entonces necesitamos sacar la varianza, necesitamos sacar la desviación estándar de todo esto. ¿Ya? Entonces vendría siendo por 0,06, no mentira, 006,889. 0,889, gracias. Y todo dividido en el mercado. 4,96%. ¿Ya? Y eso nos daría 1,51. Después, el beta del fondo B. ¿Cómo sería? Sería 0,78 Perfecto, 0,78, ¿ya? por la raíz de 0,003481. 3481. Y todo dividido en 4,96. 4,96. Y eso nos da 0,93. ¿Qué más? Beta de C. 0,65 Por por la raíz de 0,003721. 2,1. Partido en lo anterior. 4,96%. Y eso nos daría 0,8. Y ahí, para no seguir atrasando, bueno, esto es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y el resultado final les debería dar 0,61 y 0,27. ¿Ya? Tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo sabemos cuáles son como porcentajes? Porque, por ejemplo, ahí cuando sacamos el riesgo del mercado lo dejamos expresado como un porcentaje, pero el riesgo de cada portafolio, por ejemplo, no está en porcentaje.
Entonces, como que Claro. importa eso, o da lo mismo como los tratemos. Los beta nunca los tratamos en porcentajes tampoco. Ya, es que eso, claro, tú el beta jamás lo vas a tratar como porcentaje, ¿ya? O sea, tú podrías decir que el beta es un 90%, pero no es correcto, así no se utiliza generalmente. Pero la varianza o la desviación estándar tú lo puedes tratar como los decimales o como porcentual, ¿cachai? Eso depende de ti más Y que los nada. retornos siempre como porcentajes, ¿verdad? Claro, los retornos siempre como porcentaje. O sea, como que en el riesgo como que depende de uno, el resto... Sí, o sea, por ejemplo, lo que yo hubiese hecho acá para tratar el riesgo total, yo lo hubiese puesto en porcentaje porque es una lata estar como 0,006, ¿cachai? Es mejor decir 0,6%, por lo menos para Claro. mí, ¿cachai? Entonces ahí depende de cada uno cómo la note. Pero si hubiera estado un porcentaje para sacar la raíz es diferente, ¿no? Claro, es que para sacar la raíz, siempre es mejor que tú lo pases a decimales y de ahí saques la raíz. ¿Ya? Eso mucho ojo, porque de repente como tiende a confundirse. Entonces yo lo que siempre hago, si es que me están dando un porcentaje y tengo que sacar raíz, primero el porcentaje lo transformo a decimal y después saco la raíz, ¿cachai? Y si al revés te dan la desviación estándar y tenés que sacar la varianza y la desviación estándar está en porcentaje, igual mejor la paso a Sí. decimales y la elevo al cuadrado, ¿no? Y yo encuentro que siempre es mejor tratar con los decimales que con el porcentaje. Siempre me confundo con el porcentaje y terminaba agregando más cero y me queda la cara, básicamente. Ya, Ya, gracias. de nada. Entonces, sacamos ahora los betas y ahora sí tendríamos que ir a la parte de calcular el retorno esperado, o sea, el retorno de equilibrio según KPM. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos? Entonces, ahora vamos a aplicar KPM y tenemos nuestro fondo A, B, C, D y E. Entonces, el retorno esperado vendría siendo RF, que es un 4,6%, más el beta, que era 1,51, por RM, que era un 17%, menos el 4,6. Y eso nos daría 23,324%. Después, el de B vendría siendo un 4,6% más 0,93 por 17% menos el 4,6%. Y eso nos da 16,132%. Y yo creo que ustedes saben al revés y al derecho cómo sacar KPM, entonces voy a anotar los resultados de los demás. 14,52%, 12,164% y 7,94%. Entonces, sacamos recién el retorno de equilibrio. ¿Ya? Esto al final es como lo que se espera de estos fondos. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que comparar lo que se espera con lo que realmente está pasando. Entonces tenemos que ir a buscar ahora los rendimientos actuales de estos fondos. Rendimientos. Entonces nos vamos al enunciado. ¿Ya? Y en esta parte de acá nos están dando los rendimientos. Acá. ¿Ya? Entonces, vamos a ir comparando uno con uno. Entonces, A tiene un 21,08%. Entonces, sería 23% versus 21,08%. Por lo tanto, ¿está caro o barato? Claro. 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 Caro. ¿Todos tienen claro por qué está caro? Porque resta menos de lo que debería estar restando. Al mismo Exacto. precio. Esa es la lógica. Está rentando menos de lo que realmente debería estar. No, está rentando más de lo que realmente debería estar rentando. ¿Ya? Después, B.
No, espérate, Cote, ahí me perdí. Es que según yo es porque está rentando menos al mismo precio. Y dijiste más. Em, Porque el rendimiento Ah. real es 21,08. claro, está rentando menos de lo que realmente debería estar rentando según KPM. Sí, esa era la lógica. Exacto. Ya, entonces el B está con un 16,13%. Por lo tanto, como es lo mismo, decimos que está en equilibrio. Equilibrio. Después, para C tiene unos rendimientos de 13,71%. ¿Caro o barato? Claro. Claro. Caro. Para D, 12,9%. ¿Caro o barato? Barato. Barato. Y para E, tiene un 7,95%. Barato. Es como en equilibrio, ¿no? Está en equilibrio, porque si nosotros aproximamos este número, también nos daría 7,95%. Entonces, en ese caso, decimos que está en equilibrio. ¿Ya? Entonces, ahí ya contestamos la pregunta B. ¿Todo claro? ¿Algún No, concepto? yo no entendí por qué en la tabla de arriba, arriba de la tabla que dan, ¿Ya? ocupamos rendimiento y esa rentabilidad promedio, no, o sea, sé que acá lo explican, pero no entendí cuál es la diferencia de rentabilidad promedio y rendimiento. Ya. El rendimiento, primero, abajo como o sea, perdón, ya. En este párrafo, en primer lugar me dicen que el rendimiento está en términos nominales y todos los cálculos que hemos estado haciendo también están en términos nominales. ¿Ya? Y la rentabilidad promedio está en términos reales, por lo tanto no podríamos mezclar peras con manzanas. ¿Ya? Ya. Pero la Y diferencia en sí, si es que siempre lo que ustedes sale los de KPM es en términos nominales, ¿verdad? o sea, no, depende, porque yo perfectamente podría calcular el KPM en términos reales, ya solamente que acá en el enunciado me dicen que están todos los valores en nominales, ¿cachai? Ah, Entonces, pero los ahí valores sí, que nos dieron ya. exacto, pero el KPM sí se puede calcular en términos reales, ¿ya? Ya, pero Eh, es como en este ejercicio que nos dijeron que rendimiento significa no mirar y que rentabilidad promedio está con claro, inflación, con claro, regla. claro, no es una regla que siempre los rendimientos sean nominales y la rentabilidad promedio sea real, ¿cachai? No es una Ah, regla, claro, rendimiento y rentabilidad pueden ser sinónimos en otro ejercicio. claro, claro. Ya, Ya, gracias. entonces vamos con la C. Cote, Dime. y la lógica, eso de cuando estaba caro y cuando estaba barato, ¿cuándo se hacía la venta en corto y cuándo la otra? Como Ya, para... vamos acá. Ya, siempre lo que yo pienso es que tú siempre quieres comprar barato y vender caro, ¿ya? Por lo tanto, si la A está cara, ¿qué quieres hacer tú? ¿Vender? Vender. Vender, exacto. Y por ejemplo, la D, que está barata, tú la quisieras comprar. Esa es la lógica nomás. ¿Se entendió? Perfecto. Ya. Vamos con la C. ¿Cuánto es el riesgo específico de cada uno de los multifondos? Ya, entonces, vamos con el riesgo específico. Ahí tenemos que ocupar la fórmula de riesgo específico, ¿no? Exacto. Voy a ir un poco más rápido para que alcance el juego. Ya, entonces tenemos riesgo específico. Por favor. Sorry, Juaco. Ya, riesgo específico tenemos que en la desviación estándar total es igual a la varianza y coma m más la varianza o el riesgo específico. ¿Ya? Y esto también se puede descomponer como beta al cuadrado por la varianza del mercado más el específico. ¿Ya? Entonces,
nosotros tenemos este dato, ya, nos la están dando enunciado, este lo calculamos, ya, y la del mercado también lo tenemos. Por lo tanto, la única incógnita que nos quedaría sería el riesgo específico. Entonces, para A, ¿cómo sería? Tendríamos 0,006889, ese es el riesgo total, y esto tiene que ser igual a su beta al cuadrado por 4,96%, que era la desviación estándar del mercado elevado a 2, porque queremos la varianza, y el específico, el riesgo específico, que es lo que queremos. Entonces, despejando esto, nos da que su riesgo específico es igual a 0,00128. ¿Ya? Entonces, si seguimos el mismo procedimiento para todas, nos va a dar 0,00135, 0,00215, 0,06358 y 0,00185. ¿Ya? Y ahí calculamos la C. ¿Alguna duda? ¿O muy rápido? Una consulta para la prueba, ¿los cálculos se tienen que hacer en papel o se puede entregar en Excel? Se puede entregar en Excel. Ya. Sí, no hay problema. Vamos con la D. Si usted formara parte del órgano regulador de la AFP, la Superintendencia de Pensiones, ¿qué le parecen los resultados obtenidos en la letra C? ¿Qué haría al respecto? ¿Por qué? Entonces, para responder esta pregunta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar porcentualmente cuánto riesgo específico tenemos como, respecto al riesgo total. Entonces, voy a hacer riesgo específico, partido en el riesgo total, y lo voy a multiplicar por 100 para que sea porcentual, ¿ya? Entonces, si hacemos eso, vendría siendo, por ejemplo, en la primera para A, que es 0,00128, partido en 0,006889, esto nos da al final un 18,58%. Para B, nos da un 38,87%, para C, un 57,69%, para D, un 98,58%, y para E, un 91,14%. Entonces, ¿qué opinan de estos números? Esto es porcentualmente cuánto corresponde el riesgo específico al total de riesgo que tienen los fondos. ¿El D el mejor? O sea que al final está muy mal diversificado el fondo D y E, y el A está relativamente bien, el C también, y el B también y el C más o menos, pero el D y el E están muy mal diversificados porque tienen demasiado riesgo específico que al final es eliminable. Exacto, ya, un punto premio. Está súper bien tu lógica, ya, pero realmente están todos mal, ya, porque tener un 18% de riesgo específico es demasiado, ¿cachai? Entonces, la superintendencia ni siquiera podría aceptar un 18,58%, ¿ya? Entonces, como decís tú, están todos súper mal diversificados, por lo tanto, tienen demasiado riesgo específico, y por lo tanto la AFP estaría como tomando innecesariamente mucho riesgo, ¿ya? Entonces, ¿Cuál es el Una máximo pregunta, que al final entonces la AFP deberían tener riesgo específico cero siempre, o hay como algún límite? ¿Cuál es el eh, máximo? según lo que dice la pauta, que esto no estoy segura como si lo entendí bien, pero onda, ya si la AFP, o sea, si se pasan de un 1% de riesgo específico, van con multa. No estoy segura si es el monto, pero lo voy a averiguar, porque igual lo encuentro un tema que es súper interesante. Pero según la pauta salía que, onda, si están sobre un 1% de riesgo específico, ya onda, les tienen que cobrar una multa a la AFP. ¿Ya? O sea, pero si en la prueba nos sale una 5%, decimos que está mal también, entonces. Eh,
No sé, se los voy a confirmar. Le voy a preguntar al profe. ¿Ya? Ya, pues entonces cuando está muy poco diversificada, se dice que la cartera está muy concentrada porque los retornos o la correlación, no, la correlación de los retornos es muy cercana a 1. ¿Ya? Entonces al final lo que debería hacer el regulador es obligar a diversificar más a través de multas y lo que sea. ¿Ya? Entonces voy a poner acá muy mal diversificada. Vamos con la E. Nos dicen, ¿cuál es el multifondo más exitoso de todos los tiempos en términos absolutos? ¿Por qué? Ya, entonces, ahora sí nos tenemos que fijar en la rentabilidad promedio, ¿ya? Porque nos están hablando cuál es el más exitoso como de la vida de estos multifondos, ¿ya? Por eso ahora nos vamos a fijar particularmente en la rentabilidad promedio. Y como sabemos que la rentabilidad promedio está en términos nominales, lo que vamos a hacer primero es transformarlo a nominal, o sea, la rentabilidad promedio está en términos reales, y lo vamos a transformar a nominal para poder trabajar siendo congruente, ¿ya? Entonces, ¿A qué se refiere con términos absolutos? ¿Que es como de todo el tiempo o que...? según yo, claro, claro, yo creo que se refiere a que es como claro, de todas las rentabilidades que ha tenido a lo largo del tiempo. A eso, como de esa forma como que lo interpreté yo. Ya, buenísimo. Entonces, acá ¿A tenemos... causa de Fisher? Sí, exacto. Rentabilidad nominal es igual a 1 más la rentabilidad real por 1 más la tasa de inflación menos 1. Menos 1. Exacto. ¿Ya? Entonces, tomamos el retorno promedio, ¿ya? Y para el caso de A vendría siendo 1 más 18,23%, que es lo que me han enunciado la tablita, por 1 más el 6%, menos 1, y entonces la nominal nos da 25,32%. ¿Ya? En el caso de B es 16,13%, de C es 14,02%, D es 12,16%, y E vendría siendo 8,65%. ¿Ya? Entonces, ya sé a lo que se refería en términos absolutos. Cuando dice en términos absolutos es porque nos están pidiendo sí o sí calcular el alfa de Jensen para determinar al final si está como al final si están rentando correctamente o si están rentando o sea, si están obteniendo una rentabilidad sobre normal o bajo lo normal. ¿Ya? Entonces, todos estos números que nos da acá lo tenemos que comparar con la que nos dio en equilibrio según KPM. ¿Ya? Entonces, según KPM, teníamos en el caso de A un 23,32%, en el caso de B un 16,13%, en el caso de C un 14,52%, D es 12,16% y para E 7,95%. Entonces, si calculamos el alfa nos daría un 2%, o sea, el alfa lo calculamos como el retorno promedio menos KPM, 0, menos 0,5%, 0 y 0,7. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la que ha tenido el mejor performance? El A. El A. ¿Ya? Entonces, esta es la más exitosa. ¿Y cuál sería la menos? El C. Eso viene siendo al final porque ese 2% está dado como inexplicable, que al final puede ser por genialidad, por invertir bien, por el momento, todo ese tema, ¿no? Eso mismo, eso mismo. ¿Ya? Entonces, ahí que terminamos la E,
sorry lo rápido, pero Todavía tenía que que divertido. avanzar el foco. Gote, ¿podía explicar por qué, como a qué se debe ese 2% lo que había dicho él, como, pero... Ah, bueno, es que, claro, según, al final, ya, según lo que planteó KPM, ya, Morgan mi líder, como que al final los retornos sobrenormales se pueden deber a distintas como fuentes de éxito, ya, entonces hay gente que cree que, pucha, no, nunca se va a dejar dinero sobre la mesa, por lo tanto, en verdad estos alfas no deberían existir, pero hay otras personas que creen eso mismo que explicó él, que yo no me acuerdo cuál era en particularmente, pero son varias, son como 5, pero según yo están en las PPT del profe. ¿Ya? Pero de ahí lo podría buscar y lo explico mejor. Sabes que según yo hay dos tipos, o sea, están los del Fama y Fench, pero que esos no son por el Alpha Jensen. Según yo, los Alpha Jensen es como inexplicable al final. Claro. Ya, dale, Juaco. Ya, sigamos. Ya quedamos en que vimos cuáles eran los fondos más exitosos en términos absolutos y ahora vamos a ver cuáles son los más exitosos en términos, pero relativos. ¿Qué quiere decir que sea términos relativos? ¿A quién se le ocurre? Como en base a qué puedo ver que sea más exitoso, considerando el retorno. ¿Con el mercado? Más que eso, más específico. Con el retorno bono esperado. soberano. ¿Con el bono soberano? No, considerando una variable. ¿Beta? ¿El Sí. riesgo específico? Bien, era por el riesgo específico y también por el beta. Podemos verlo por las dos formas. Bueno, el chiquillo que dijo primero el beta tiene el punto premio. Pero se puede ver por dos formas. Entonces, la F, para ver el desempeño relativo, tenemos que compararlo en base al beta y en base al riesgo que tiene cada fondo. Entonces ponemos, para ver éxito, ¿cuál es más exitoso en términos relativos? Es considerando la variable de riesgo, y el riesgo se puede medir como la desviación estándar o el riesgo de mercado, que es el beta. Entonces, considerando el riesgo. A eso se refiere cuando nos dicen en términos relativos. Y tenemos dos opciones, que sería con el ratio, con una medida que se llama ratio de Sharpe también, que sigue la lógica de lo de arriba, pero acá lo vamos a ver distinto como fórmula. De Sharpe, que es igual al alfa de Jensen, que calculamos antes, que lo tengo acá arriba, dividido en la desviación estándar del fondo. Ya. Entonces lo que tenemos que hacer para el cual va exitoso es tomar el alfa y dividirlo por la desviación estándar de cada uno. En este caso, como el fondo B y D rentaron 0, en su alfa es 0, no lo vamos a considerar porque sería 0, y el fondo C es negativo, entonces no tiene sentido tampoco hacerlo. Entonces vamos a comparar los únicos fondos que tienen como sentido, que sería el A y el E. Entonces, ocupamos las fórmulas que le puse acá, y sería, por ejemplo, para el fondo A, 2% dividido en la desviación estándar del fondo, que se los voy a soplar, es 8,3%. Y para el fondo E, era su alfa 0,7% dividido en su desviación estándar, que era 4,5%. Y bueno, la primera nos va a dar 24,1%, y abajo nos da 15,56%. Entonces, en términos relativos, considerando la desviación estándar de cada fondo, ¿cuál sería el más exitoso según ustedes? El alfa, ¿no? Muy bien, el A. El A porque entrega un mayor retorno por un mayor alfa por cada unidad de riesgo adicional. Ahora, la otra medida, que era la que había dicho Tomás, creo, que es considerando el beta. Esa es otra forma de ver cuál es más exitoso en términos relativos. Entonces, Disculpa, ¿podrías volver a decir lo último que dijiste, la explicación de por qué la? Porque estamos teniendo una mayor ganancia por cada unidad de riesgo que estamos tomando, que sería acá, la desviación estándar. Eso. Y ahora, con relación al beta, tiene otro nombre que se llama ratio de Treynor. Y este se mide también como el alfa dividido en el beta. Y acá tenemos que también considerar solamente el A y el E, que tienen alfa positivos, y
sería lo mismo, el 2%, pero ahora dividido por el beta de cada uno de los fondos. En este caso era 1,51. No es por ciento el beta, me equivoqué. Y acá es 0,7% dividido en 0,27. Y acá nos da 1,32% y acá nos da 2,59%. Entonces, según el ratio de Treynor, ¿cuál sería más exitoso en términos relativos? Muy bien, acá sería el fondo E. Entonces, si se dan cuenta, por cada medida vamos a ver que un fondo va a ser más exitoso en relación al otro. ¿Pero ahí cuál estaría correcto? ¿Cuál gana? No habría uno correcto, sino que sería dependiendo de la medida que se esté considerando. Lo hacemos con el A ¿Y y la el lectura de E. ratio de Taylor cómo sería? Sería cuánto estoy ganando por cada unidad de riesgo de mercado adicional que estoy tomando. Gracias. ¿Lo hacemos con el A y el E por tiempo nomás o porque siempre la respuesta va a estar entre el A y el E? Sí, porque siempre la respuesta va a estar entre el A y el E, porque el B nos hubiese dado siempre 0% dividido en algo que sería igual a 0. Y bueno, el C era negativo, entonces vamos a estar perdiendo por cada unidad de riesgo que estemos tomando. Ya. Y esa sería la F. Una pregunta, ¿de dónde sacaste los porcentajes de las desviaciones para el ratio de Sharpe? Los calculamos arriba, en la alternativa... Creo que habrá sido... No me acuerdo, pero calculamos arriba. Tengo Te dan la varianza arriba y habíamos sacado la raíz. Ahí Sí, el cuadrito. acá. Ah, perfecto. Vale. ¿Cuál era la lógica del ratio de Treynor? O sea, el E es más rentable porque entrega ¿qué, verdad? Entrega una mayor ganancia por cada unidad de riesgo de mercado que estoy tomando, que sería el beta. Vale, gracias. De nada. Igual esta fórmula, no sé si se las pregunten, pero es importante que entiendan la lógica, que si bien podemos rentar más, como que es a qué costo vamos a rentar más, como a qué riesgo estoy rentando más. Esa es como la idea de esta pregunta, que entiendan que un fondo puede rentar más, pero a qué costo. Y ahora vamos con la G, que nos dice cuánto debiese ser el valor cuota de equilibrio de cada multifondo. Bueno, de aquí en adelante las preguntas son unas típicas que le gusta hacer de repente el profe cuando se pone pesado, que le gusta recordar cosas de Finanza 1. Entonces, igual es probable que se encuentren con cosas así en la prueba. Bueno, en el enunciado nos daban unos valor cuota. No ven la pauta. Nos dan el valor cuota acá, que básicamente es el valor al cual se está dividiendo cada fondo de pensiones. Es algo un poquito complicado, pero igual es importante que si es que tienen tiempo lo investiguen bien, porque en base a eso funciona nuestro sistema de pensiones. Bueno, tienen un valor cuota que, por ejemplo, si yo tengo 100.000 pesos ahorrados y el valor cuota es de 10.000, entonces tengo 100 cuotas en mi fondo de pensiones, y así funciona el sistema de pensiones. Bueno, tengo los valores cuotas que me dan, y la pregunta dice, ¿cuánto debiese ser el valor cuota de equilibrio de cada multifondo? Entonces, lo que se debe hacer acá es ver cuánto va a ser el valor cuota de equilibrio, lo que significa que tenemos que llevar nuestro valor cuota a valor futuro con el rendimiento que nos están dando, y esto hay que traerlo a valor presente por 1 dividido en valor presente por 1 más el retorno esperado que calculamos nosotros por KPM. Ya, esto es un poquito complicado, así que no es necesario que lo entiendan muy bien. Lo que sí tienen que entender muy bien acá es que la idea de usar KPM y la idea por cual nosotros aprendemos KPM es porque queremos encontrar una tasa de descuento. Cuando nosotros en Finanza 1 usábamos ejercicios de traer a valor futuro a valor presente, siempre nos daban la tasa de descuento. Ahora tenemos que calcularla. Y ahora tenemos que usar la tasa de descuento que calculamos arriba para encontrar cuánto sería el verdadero valor cuota que hay ahora. Entonces, tenemos que hacer esto para cada fondo. Para el fondo A, nos decían que teníamos un valor cuota de 36.000. Bueno, esto tenemos que llevarlo a valor futuro con el rendimiento que nos dan, que es 1 más 21,08%.
Y esto nos va a dar, le voy a soplar el valor, que es 43.588,8. Espérate, Joaco, Dime. esto solamente se lleva un año adelante, no dice nada del enunciado. Ah, no Así como dice por nada, cuántos años o así algo que no, solamente asumimos que es un periodo. Ok. Y lo traemos a valor presente con la tasa que también encontramos más arriba, que se las voy a recordar, que era 23,32%. Y esto nos va a dar que el verdadero valor cuota es de 35.346. Ya, viendo estos valores, viendo el valor cuota que tenemos realmente calculado con el que nos dicen en el enunciado, ¿qué se puede entender? ¿Que la cuota está cara o está barata? Esto Está también se cara. puede ver con las tasas. Está ¿Cómo? cara. Ahora, Muy bien, está cara. Un punto premio al chico que dijo eso. Gracias. Ya, el valor cuota está cara porque vale menos de lo que realmente me están diciendo. Me están diciendo que vale 36.000, pero nosotros calculamos que sería 35.346. Bueno, esto igual se podía ver directamente con las tasas de descuento como hicimos arriba porque se descuenta a una tasa mayor a la que nos están dando. Por eso está caro. Bueno, y tenemos que hacer esto con todos los fondos, que sería ver, bueno, le voy a dar los valores por cuestiones de tiempo, que bueno, estaba 33.000, y bueno, sea valor futuro con la misma tasa de rendimiento que nos daban, y al final vamos a llegar a 33.000. ¿Qué pasaría en este caso? Está en equilibrio, o sea, está buena Muy la bien. cuota. Esta está cara y esta estaría en equilibrio. La C sería 38.000 y se queda su valor cuota a 37.731. ¿Esa cómo estaría? Cara. Muy bien, estaría cara. Joaco, si lo podíamos hacer con las tasas, que en verdad son los mismos resultados que antes, ¿por qué no los piden así? ¿Alguna otra forma de preguntarlo? Sí, otra forma de preguntarlo, porque mira, esto te lo pueden preguntar, no sé, quizás como el precio de una acción que es 36.000 y tienes que como descontarlo a futuro, como los flujos descontarlo a valor presente y tienes que comparar el precio de las acciones, si te das cuenta. Seguramente en el trabajo tienen que hacer como lo mismo, tomar el precio de la acción o en algunas tareas que van a hacer más adelante, ver el precio de la acción que tiene ahora y ver el valor futuro de los flujos futuros de una empresa y descontarla a la tasa y ver qué está más barato y qué está más caro. Eso es lo que se hace en finanzas. Ok. Ya. Ahora la D nos da 28.000 y el valor cuota es de 28.184. Entonces, ¿qué pasaría acá? Barata. Está barata, porque es mayor al que están prometiendo. Y finalmente la E es 35.000 igual a 35.000. Entonces esta estaría en equilibrio. Y bueno, eso sería la G. Que lo importante es que entendamos que muchas veces puede que sea el caso de que nos hagan descontar flujos futuros en la prueba y en ese caso si es que nos calculamos una tasa KPM, entonces hay que usar esa tasa para descontar los flujos futuros. Esa es la idea importante que nos quedemos de este ejercicio. Ahora vamos a la H, que dice, el sistema chileno de pensiones está diseñado considerando la teoría del ciclo de vida, por lo cual las personas, a menos que se cambien voluntariamente, serán cambiadas a través de los multifondos de acuerdo a una estimación de su aversión al riesgo, desde el multifondo A al multifondo E gradualmente de acuerdo a su edad. Ya, no están diciendo que las personas se van a cambiar en base a su edad. Parten en el fondo A, cuando uno empieza a trabajar, parten en el fondo A y después te van cambiando automáticamente hasta que uno sea viejito y te cambian al fondo E. Después dice, considerando que una persona cotizará por 35 años regularmente, 15 años en el multifondo A y 20 años en el multifondo E, ¿cuál es la tasa de reemplazo en una renta vitalicia para una persona promedio de sistema con las características anteriores, considerando que esta se calcula como la pensión mensual recibida dividido por el sueldo mensual promedio de la vida? Ya, bueno, esto seguramente les trae un par de pesadillas de Finanza 1 cuando nos tocaba hacer ejercicios de pensiones, pero es muy
fácil, ojalá ahora se le haga muy fácil para trabajarlo. Ya. Recordemos cómo funcionaban los ejercicios de pensiones. Siempre nos daban, a mí es mucho más fácil entenderlo como una recta del... ¿Hasta recta? Bueno, no se hizo recta. Una recta como la de vida. Supongamos que esta persona ya es mujer, se jubila a los 60 años y, bueno, la primera parte de su vida la persona va a ahorrar. Y la última etapa de su vida la persona va a recibir pensiones. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular este monto, el monto que yo voy a tener ahorrado acá? ¿Quién se acuerda? Con el valor presente de la jubilación o el valor futuro del ahorro. Muy bien, eso era. Es el valor futuro de todos los ahorros que vamos a tener, o también puede ser como el valor presente de todas las pensiones que vamos a recibir. Acá, para simplicidad, y eso era como un tip del ejercicio que nos dan en el enunciado, vamos a suponer que una persona recibe de sueldo 1 millón de pesos, y si recibe 1 millón de pesos, la persona cotiza el 10%, porque dice que en Chile, entonces va a cotizar mensualmente 100.000 pesos. ¿Y qué otra cosa? Nos dicen que los primeros 15 años de trabajar va a cotizar en el fondo A, y los otros 20 años va a estar en el fondo E. Entonces, las cotizaciones se hacen de forma mensual. Entonces, en el fondo A va a estar 15 años, que ¿a cuántos meses equivale? Bueno, sería 15 por 12, que es igual a 180 meses. Y en el fondo E va a estar 20 años, que equivale a 240 meses. Bueno, y nosotros también teníamos la rentabilidad esperada para cada fondo, que lo calculamos arriba con KPM. Es exactamente la misma rentabilidad. La rentabilidad esperada para el fondo A era de 23,32%, y del fondo E es igual a 7,95%. Y bueno, y ahora para calcular cuánto va a ser lo que va a ahorrar, bueno, nos piden la tasa de reemplazo. Para encontrar la tasa de reemplazo tenemos que encontrar la pensión. Entonces nosotros tenemos que encontrar las pensiones. Y para encontrar las pensiones, tenemos que llegar a este monto. Por lo tanto, tenemos que calcular el valor futuro de todos los ahorros que vamos a tener. Y eso se hace con una fórmula de anualidad. Y la fórmula de anualidad era... A ver, pero antes de hacer la fórmula de anualidad, hay un detalle con las tasas. ¿Cuál es el detalle? Anuales, Muy bien. Anuales. Esta tasa eran los retornos anuales. Y entonces tenemos que pasarla a mensuales porque los aportes que uno va a hacer son mensuales. ¿Y cómo los pasamos a mensuales? ¿Alguien se acuerda cómo era la fórmula? ¿Son simples o compuestas estas? Son compuestas. Con 1 más la tasa elevado a 1 dividido en 12 menos 1. Muy bien, exactamente eso. Entonces, el fondo A, la rentabilidad esperada para el fondo A mensual va a ser 1 más 23,32 elevado a 1 partido en 12 menos 1. Y esto va a ser igual a 1,76%. Y para el fondo E, La misma forma. exacto, sería exactamente la misma fórmula, 7,95% elevado a 1 partido en 12 menos 1. Y esto nos va a dar 0,64%. Ya, y ahora que tenemos las tasas mensuales, ahora sí podemos hacer nuestra anualidad para encontrar cuánto va a ser el ahorro que vamos a lograr cuando cumplamos los 60 años y podamos jubilarnos. Ya, igual no espero que alguien se acuerde de las fórmulas de anualidad, así que se las voy a decir. Bueno, tenemos que calcular dos ahorros. El ahorro para el fondo A y el ahorro para el fondo E. El ahorro del fondo A va a ser los primeros 15 años. Y se calculaba como el valor del aporte que se va a hacer, el flujo de caja, que es 100.000 dividido en la tasa de descuento, que en este caso sabemos que es 1,76%, y esto es multiplicado
por 1 más 1,76% elevado a los periodos que dijimos que son 180 menos 1. Paco, pero igual pude haber hecho valor presente y después llevarlo al valor futuro, ¿cierto? Por las dos periodos con distintas tasas. Es valor, sí, pudiste haberlo traído a valor presente hoy día y después llevarlo a valor futuro por los años que Por las ahorran, que distintas sean dos 35. tasas. Sí, eso también sería una opción. Porque, por ejemplo, acá nos falta algo para llegar a la edad de 60 años, porque acá estamos... Llevarla al llevando- valor futuro. Exacto. Porque faltan los últimos 20 años. Exacto, hay que llevarlo a valor futuro por los últimos 20 años, que sería 1 más, ¿a qué tasa sería los últimos 20 años? Al A 0,64. 0,64%. Muy bien, sería el 0,64% que está ahorrando la última etapa de su vida y serían los 20 años, 240. Y ahí esto nos va a dar que al final el ahorro que va a tener gracias al fondo A va a ser de 580.908.973. Se acordaban harto de esta materia. Felicitaciones, les tenía menos fe. Y ahora el ahorro para los últimos 20 años sería exactamente la misma fórmula, pero para solamente considerando los últimos 20 años que quedan, que serían entonces 100.000, descontado a qué tasa. 0,64%. Muy bien, 0,64% porque va a estar en el fondo E por 1. 0,64 elevado a 240 menos 1. Muy bien. De verdad estoy sorprendido. Y sería esto igual a 56.613.841. Y entonces, ¿cuánto sería nuestro ahorro total? ¿Cómo se calcula? La suma de ambos. Muy bien, sería la suma de ambos ahorros por cada fondo. Entonces el ahorro total sería la suma de los dos, de los 580, 908, 973, más 56, 613, 841. Y esto nos va a dar que logramos un ahorro de 637, 552, 814. Y entonces, ese será nuestro ahorro que tenemos acá. Y ahora tenemos que encontrar la pensión. Y el detalle que nos dicen acá es que es una pensión vitalicia. Entonces, ¿cómo puedo calcularlo si es una pensión vitalicia? Muy bien, sería una perpetuidad. Muy bien. Pensión vitalicia es igual a una perpetuidad. Y esto va a ser igual entonces al 637, 552, 814, igual a la pensión dividido en la tasa, que sería el fondo el último en el que estuvo la persona. Y bueno, acá despejamos la pensión y llegamos a que va a tener una pensión de 4.080.146. Esa va a ser la pequeña pensión que va a tener nuestra señorita del ejercicio. Y bueno, la tasa de reemplazo, ¿alguien se acuerda de esta fórmula? Dividido en el sueldo mensual. Oh, ya. Muy bien, muy bien. ¿Con quién tuvieron Finanza 1 para felicitar al ayudante? Villatoro. Claro, no es como que hagáis clases particulares de esta materia. Martínez, obvio. Cállate. Grande Martínez. Grande Villatoro. Haciendo drama Grande no se Cote. puede. Antes Villatoro. ¿Nadie tomó conmigo? Qué pena. No. Yo, pues, chiquillos, Team Gabriel Valenzuela, Finanza 1. No me decepcionen. Ya, dividido en el último sueldo. Y bueno, la tasa de reemplazo, bueno, el último sueldo era de 1 millón, porque era 1 millón siempre, según nuestro supuesto. Y nos llegaríamos a que tiene una tasa de reemplazo de 408,01%. Y esa sería la respuesta a la pregunta. Bueno, esta pregunta era puro Finanza 1, así que si es que no se acuerdan muy bien, es más que entendible, así que igual traten de recordar un poquito las fórmulas, aunque siendo sincero, no creo que le hagan estas preguntas en la prueba. Pero es importante que entiendan nuevamente que la tasa de reemplazo es la que usamos en KPM.
Ahora la pregunta ahí dice, ¿cuál es el efecto multiplicador que han generado las inversiones de las AFP en el capital ahorrado en la cuenta individual por cada afiliado en al sistema de pensiones? ¿Alguien sabe qué es el efecto multiplicador? Era lo del ROA, ¿o no? Define ROA. No. Como dentro del ROA estaba el efecto multiplicador. Ah, ese es el multiplicador del patrimonio. Ah, no, Ese es el ROE. No es así. Bueno, el efecto multiplicador es cuántas veces tengo lo que ahorré, como cuántas veces gané lo que pude haber ahorrado si guardaba la plata bajo el colchón. Veces tengo lo que ahorré como sin interés. Ahorré sin interés. Ya, y bueno, para encontrar cuánto hubiese ahorrado sin interés, ¿cómo se puede hacer? Si hubiese guardado 100.000 todos los meses y lo guardo bajo el colchón, ¿cuánto hubiese tenido al final de mi jubilación? Los multiplico nomás, por los meses. Exacto, sería multiplicarlo por los meses, que serían 180. Más 240. Muy bien, más 240. Y esto nos va a dar que al final hubiésemos tenido 42 millones. Y bueno, el efecto multiplicador es nuestro ahorro final que logramos dividido en estos 42 millones. Serían 637, sería el efecto multiplicador, 522, 814, dividido en 42 millones. Y esto da que ganamos 15,18 veces. Bueno, igual no sé si en la realidad será tan así, pero sí sé que gran parte de lo que finalmente tiene la pensión es pura rentabilidad, ¿no? No sé si un 30% o un 70%. Lo otro fue una charla y dijeron esa estadística. Ya, esa sería la pregunta I. Ahora la J. Esta ya es pregunta de prueba. Dice, ¿de qué forma podrían mejorar el desempeño los multifondos y consiguientemente mejorar las pensiones de las personas? Ya, esta pregunta es, a ver. Cambiando el ahorro las tasas, ¿o no? Cotizando más al mes Diversificando. o cotizando por más tiempo. Una de las dos. Ya, bueno, todas las respuestas que dijeron están correctas, hay que cotizar más. Pero esta pregunta está más orientada a lo que es la frontera eficiente, que se relaciona un poco con lo último que dijeron. Es optimizando nuestro fondo de pensiones. ¿Y cómo se optimiza? Es disminuyendo ¿La tasa? el riesgo. ¿El riesgo? Sí, el riesgo. Sin afectar la rentabilidad. Ya, ¿y eso cómo se logra? Alguien lo había dicho antes. Diversificando. Bajando la tasa. Diversificando. Muy bien. Se logra diversificando. Y cuando uno diversifica, ¿qué está haciendo? Eliminar el riesgo específico. Está eliminando el riesgo específico, muy bien. Pero esta pregunta se podría responder desde el momento en que vimos que estaban todos los fondos mal diversificados, ¿cierto? Exacto. Venía como un poquito arriba la respuesta a esta pregunta, que venían todos, o sea, si estaban todos los fondos mal diversificados, entonces no podíamos basar en eso para responder acá. Y otra forma que se podría optimizar, dime. Perdón, una pregunta, que aquí al final, ¿cómo lo diversificarías? ¿Como invirtiendo en otros como fondos o algo así que sean distintos nomás? Sí, o en otro tipo de activos. Ya. Esa sería la respuesta. Invirtiendo en cosas diferentes. Ya. ¿Y cómo más se puede optimizar? Siguiendo la misma idea de lo de arriba. Y la idea de la frontera eficiente. ¿Ahorrando más del 10%? Bueno, esa sería una buena respuesta, pero no es la respuesta ¿Aumentando que la sí que la tasa pregunta. de retorno? Como ya que es más riesgoso. Mira, sí.
Sí, va por ahí, ese es exactamente. Que lo tenía yo con otra respuesta en mi cabeza, por eso no. Me costó un poco. Es aumentar la rentabilidad, muy bien, que sería aumentar el retorno. Pero, aumentar la rentabilidad, ¿con qué condición? Es que dado que es más riesgoso, tiene que aumentar la rentabilidad para que la gente quiera. Sí, pero acá está la idea como que sería un portafolio ineficiente. Sin aumentar el riesgo. Sí. Por ejemplo, Ah. tendríamos nuestro portafolio acá y tenemos otro portafolio acá. Entonces se puede aumentar la rentabilidad sin aumentar el riesgo. Que se encuentre la frontera eficiente, entonces. Sí, y que se encuentre en la frontera eficiente, sin aumentar el riesgo. Y esto también se lograría invirtiendo en otro tipo de activos. En otro tipo de activos que te entreguen mayor rentabilidad. Bueno, y acá seguramente el profe igual pudo que se haya explayado un poco con los tipos de activos que pueden invertir los fondos de pensiones, y esto va un poquito en línea con lo que le había dicho antes, que el profe muchas veces habla muchas cosas que uno cree que no son importantes, pero al final las pregunta igual. A mí me pasó en sus pruebas, así que la invitación para que no les pase es que puedan volver a ver las clases, por último a velocidad 1.75, velocidad 2, y tomen un poquito de nota de lo que va diciendo el profe, porque tengan por seguro que se los va a preguntar varias cosas que dijo en clase. Y bueno, eso sería la ayudantía, que hemos un poquito pasado del tiempo. Chicos, respecto a los puntos premios, recuerden que tienen que enviarle el mail al profe, y no solo a los ayudantes. ¿A ustedes también se los tenemos que mandar o no? Ojalá con copia, Coteo, ¿no? Sí, con copia, porque si no el profe nos reenvía el mail a nosotros para saber si es verídico. Sí. ¿Y dónde están sus mails? Te lo anotamos. Disculpa, ¿podrías subir un poco para verla ahí? Que no alcancé a leer. Sí. Gracias. Y en el mail uno especifica cuántos puntos premios va a conseguir en la clase, ¿no? Claro. Sí. Joaco, ¿tu Una mail? pregunta. Gracias. Dime. ¿Qué significa que la correlación sea igual a 1? Que se mueve exactamente igual al otro activo con el que estés comparándolo. O sea, eso es ¿O que no? está o sea, no estaría diversificado si es igual a 1. Claro, no está Sí, diversificado. no estaría diversificado. Y si es menos 1, ahí sería que está como así al 100% de la diversificación, por decirlo de alguna manera. Claro. Exacto. Ya, perfecto. Muchas gracias. De nada. Yo tengo otra duda. La pregunta que hizo la Cote, la última de los exitosos, midiéndolo con el alfa, ¿por qué? Como que no entiendo, ¿por qué el alfa nos midió el